Esta conferencia comenzará a grabarse. Les agradezco su presencia nuevamente en la charla conjunta con ADL Drywall, Fiberglass y Sober. Este es el tercer módulo. La idea era que pues, el ingeniero Jorge Galindo lo ofreciera, pero pues infortunadamente tuvo un problema familiar y no nos pudo acompañar. Entonces vamos a seguir con el tercer módulo que el tema es de acondicionamiento acústico en la construcción actual. Esta es la agenda de este día. Vamos a ver algunos conceptos básicos de tema de absorción acústica. Vamos a ver en materialidad, materiales absorbentes y reflectivos. Vamos a ver algunas soluciones acústicas en cielos rasos de lana de vidrio, de fiberglass y algunos cielos rasos o revestimientos en madera importada. Y también vamos a comentar proyectos exitosos. La idea es que cualquier consulta, por favor, eso es lo más importante, que ustedes nos comenten, nos hagan las consultas y vamos a ir despejando las dudas poco a poco. Entonces, comencemos con el tema de conceptos básicos de acústica. Eh, Hay dos conceptos muy importantes. Un concepto es el de acondicionamiento acústico, que como lo dice aquí en el slide, son técnicas acústicas aplicadas al interior de un recinto, de un local, para disminuir ruido de la fuente sonora, para optimizar sus condiciones acústicas o para corregir absorciones acústicas. Y el otro tema es de aislamiento acústico, en donde pues, se define como la capacidad de los herramientas para reducir el ruido de admisión o de emisión en un local. Estos dos términos, admisión o emisión, se trabaja mucho en la parte normativa, en donde la admisión es el ruido que debe llegar adentro del espacio y la emisión es el ruido que entra, ¿no es cierto?, de el exterior hacia adentro, pero se mide más en el exterior. El aislamiento puede ser de ruido aéreo, que es de origen y recepción en el aire, y ruido estructural o de impacto, en donde el origen es el medio sólido y la recepción es el aire. Estos dos términos, por decirlo así, son complementarios. Es necesario acondicionar y aislar. Eh, en proyectos, por ejemplo, donde tenemos auditorios, que lo vamos a ver un poco más adelante como proyectos exitosos, eh, lo ideal, o por ejemplo, cuartos de máquina, lo ideal es acondicionar acústicamente el espacio interno para que la producción de ruido, la generación de ruido, lo podamos controlar en sitio y que salgan menos decibeles, por decirlo así, de ese espacio hacia afuera. Y obviamente el aislamiento acústico va a ser menor porque ya estamos, prácticamente absorbiendo parte del ruido que está generando la fuente. Bueno, aquí hay un concepto también muy importante que es el coeficiente de absorción acústica, NRC, que en el momento de pronto de conseguir o de solicitar productos acústicos absorbentes, es necesario tener esos coeficientes porque nos da como el porcentaje, esto está en porcentaje de 0 a 1, el porcentaje de absorción que pueda o la capacidad de absorción que puedan tener los materiales. Obviamente, entre más cercano esté al 1 o al 100%, mejor absorbente va a ser el material. Eh, ¿Qué buscamos? Nosotros como clientes o como personas usuarias de oficinas o de cualquier tipo de espacio, pues lo que se busca es un poquito este gráfico que vemos acá, ¿no? Unos niños produciendo una serie de ruidos y de gritos que en este momento podría estar en 75 decibeles y sin aislamiento pues podría estar llegando 40 decibeles a la fuente y con aislamiento 34 decibeles. Entonces obviamente el, la pérdida de transmisión de ruido que aparece aquí, transmission loss, la pérdida de transmisión de ruido
En el caso de que no haya ningún tipo de aislamiento es de 35 decibeles y en el caso de que haya algún tipo de material aislante o absorbente, 41 decibeles. Entonces la absorción de los productos pues es muy importante, muy interesante tenerlo en el momento pues de controlar los ruidos que pueda generar cualquier tipo de fuente. Hay dos fenómenos en el tema de reflexión de sonido o la transmisión de sonidos en recintos cerrados que depende de la fuente, ¿no es cierto? Se genera como campo directo y campo reverberado. Campo directo es las reflexiones de sonido o el sonido directo que va a llegar al receptor, que puede ser un sonido que va directamente al receptor o un sonido que puede ir reflejado por los pisos o por las paredes, dependiendo del tipo de espacio que tengamos. Eh, Obviamente ya el campo reverberado, que ya vamos a ver exactamente qué es la reverberación, está dado pues ya por muchas reflexiones de sonido y eso es lo que debemos evitar en los espacios. Tratar de trabajar mucho más el campo directo para que el campo reverberado pues no afecte la inteligibilidad de la palabra, que es lo que estamos buscando en el caso de espacios para ese uso. Obviamente aplica para todo, puede ser para la palabra o puede ser, por ejemplo, para la música, lo que ustedes se imaginen, lo que vemos en el día a día. Mm, ya, si ustedes ven la diferencia, el campo directo aquí, pues poco, ¿no es cierto? Y el campo reverberado, pues vamos a encontrar, si no hay ningún tipo de absorción, pues obviamente muchos elementos elementos duros donde esta onda sonora va a empezar a rebotar y va a crear una serie de problemas al receptor y que no va a escuchar muy bien de pronto lo que se está diciendo. En cambio, si ya aplicamos absorción en algunos puntos específicos de ese tipo de espacio, por ejemplo en paredes, en cielo raso, pues obviamente ya la reflexión va a ser mínima, ¿no es cierto? El campo reverberado va a ser mínimo y el campo directo o el sonido directo por ondas que están llegando de la fuente al receptor va a ser mucho más fácil y directa llegar al receptor y va a escuchar adecuadamente lo que estamos diciendo, lo que se está diciendo. Eh, para acondicionar acústicamente la absorción es completamente necesaria, por lo que acabamos de ver, y, y teniendo una excelente absorción, pues realmente vamos a controlar muchos problemas o defectos acústicos dentro de los espacios. Los sonidos directos, por ejemplo, este tipo de problemas nosotros lo tenemos mucho en las aulas de clase, ¿no es cierto? Donde los niños en determinado momento no entienden lo que está diciendo el profesor porque hay muchos elementos y materiales completamente duros que lo que nos hace es generar una serie de reflexiones que en algunos casos pues no nos deja escuchar bastante bien lo que está diciendo el profesor. Entonces, afortunadamente ya se está trabajando, ya los colegios están trabajando mucho en solucionar este tipo de problemas y se han solucionado, inclusive con mediciones que hemos efectuado, instalando un cielo raso absorbente con una de las paredes también absorbente y el piso, pues ojalá no sea un piso duro, sino un piso, por ejemplo, eh, plástico o un tipo de piso que tenga menor elementos duros, ¿no es cierto? Y tenga un poquito más de reflexión, de absorción para evitar este tipo de reflexiones que estamos viendo en esta diapositiva. Mm, lo que les comentaba, el tiempo de reverberación, esta es la figura, ¿no es cierto?, o la explicación con una figura del tiempo de reverberación. Y eh, hablándolo sencillamente, el tiempo de reverberación es cuando el tiempo en segundos en que la presión acústica se reduce en 60 decibeles una vez cesada la emisión de la fuente sonora. Entonces, si ustedes ven aquí el gráfico, la idea es que en el momento en que se interrumpa la emisión sonora, ¿no es cierto?, baje esa emisión sonora
llegamos a 100 decibeles, en este caso, por ejemplo, baje 60 decibeles y ese transcurso en tiempo de esa caída es lo que nosotros llamamos tiempo de reverberación. Y está eh, o va en función de la frecuencia. Las frecuencias, ustedes saben que hay frecuencias bajas, hay frecuencias medias, hay frecuencias altas y obviamente esta medida de tiempo de reverberación se da en diferentes tipos de frecuencia para poder determinar cuáles son los productos necesarios para cada caso. Entonces, si hay unas frecuencias bajas, por ejemplo, nosotros sabemos que las frecuencias bajas son los sonidos, por ejemplo, que genera un motor, un motor, un hidroflow, por ejemplo, o un motor de un carro o un motor de un avión. Esa es una frecuencia baja que es muy difícil de controlar, pero se puede controlar. Y una de las formas de controlarlo son con productos con una alta densidad, pero que sean porosos. O sea, puede ser una fibra de como la acustifibra, por ejemplo, o los Acoustic Control BP, que tienen densidades superiores a 90 kilos por metro cúbico y que nos puede en determinado momento proveer esa absorción en esas frecuencias. Pero hay otro tipo de frecuencia, la voz humana, la voz nuestra, tiene un grado de frecuencial o componente frecuencial muy alto en frecuencias medias y altas. En ese tipo de frecuencias, la frescasa, por ejemplo, los productos de densidad baja o media son muy importantes porque puede absorber ese tipo de frecuencia y obviamente bajar la potencia sonora de la fuente. Entonces, este término de tiempo de reverberación es muy importante. Hay formas de calcularlo, hay unas fórmulas eh, sencillas, hay unas tablas que ya vamos a ver para poder verificar cuál es el tiempo de reverberación de cada espacio. Ahora, por experiencia, pues ya uno entra a un espacio y se da cuenta inmediatamente cómo es el espacio. Pues obviamente la reflexión es cuando hay salas de junta o auditorios donde encuentra unos pisos duros, donde encuentra cielos rasos en drywall 100%, paredes en concreto, mampostería, pintadas, estucadas, ya uno solo mirándolo ya sabe que el tiempo de reverberación es demasiado alto. Y obviamente la idea es verificar cuál sería el tiempo de reverberación ideal para cada ese espacio y ofrecer una recomendación de cantidad de material y sitios de instalación de ese tipo de producto en ese espacio. A través de ADL Drywall, pues nosotros podemos asesorar ese tipo de situaciones y verificar cuál podría ser la solución para cada caso. Bueno, esta es una tabla que es sencilla de analizar, ¿no es cierto? En donde ustedes ven aquí en el eje X el volumen en metros cúbicos, desde 100 metros cúbicos hasta 50.000 metros cúbicos. Y en el eje Y vemos el tiempo de reverberación óptimo en segundos dependiendo del tipo de espacio. Entonces, obviamente, si ustedes analizan, por ejemplo, los estudios de grabación, ¿no es cierto? Cuando son estudios de menos de 500 metros cúbicos, lo que hacemos es cruzar el volumen, si son 500 metros cúbicos, lo cruzamos con el eje Y y nos está diciendo que más o menos debe estar el tiempo de reverberación en 0,4 segundos. Pero si el volumen del estudio de televisión es mayor, por ejemplo, 10.000 metros cúbicos, pues ya el tiempo de reverberación pues debe ser un poco superior. Estamos llegando a 0,6 segundos. Y eso, pues para cada uno de los espacios que ustedes ven aquí, para estudios de televisión, para cines, para auditorios, para la palabra, para salones de baile, teatros de ópera, bueno, para cualquier tipo de espacio que ustedes se imaginen, podemos hacer un cálculo fácil con esta tabla. También hay software, ¿no es cierto?, especializados en donde con la información de planos, con los volúmenes, con las áreas y con la materialidad de ese tipo de espacio, podemos hacer los cálculos para definir, pues un poco más científicamente, por decirlo así, cuál es el tiempo de reverberación específico. Obviamente, por lo general, los espacios que nosotros trabajamos y con los que la persona o las personas normalmente nos llaman para hacer las consultas, pues no son proyectos muy especializados o son proyectos especializados pero pequeños que podemos hacer los cálculos sencillos con esta tabla
o con unos cálculos de una ecuación, pues que es la ecuación de Sabin, que podemos trabajar sin ningún problema también para definir cuál es el tiempo de reverberación de cada caso, de cada espacio. Bueno, vamos a entrar ya un poco a ver la materialidad en cuanto a materiales absorbentes y reflectivos y qué es lo que se debe buscar en los diferentes proyectos para que ese tipo de material que vayamos a proponer dentro de los proyectos sean efectivos acústicamente. Mm, Debemos ver un poco el tema del fibrado de las lanas, ¿no es cierto? Nosotros tenemos aquí un ejemplo de una fotografía muy ampliada de la composición de la lana de vidrio y la composición de la lana de roca. Si ustedes ven, pues la lana de vidrio es un fibrado más homogéneo, ¿no es cierto? Sin shots. Si ustedes ven, por ejemplo, este tipo de, de elementos que ustedes ven en la fotografía ampliada, pues eh, afecta un poco el tipo de solución acústica o de control de ruido que va a tener el proyecto. Si es una composición como en la lana de vidrio, que es un poco más homogénea, que no tiene como esos shots o esas manchas, ¿no es cierto? Fibras tan gruesas, pues obviamente la absorción va a ser mucho más fácil. Aquí vamos a encontrar en la lana de roca un poquito más de reflexión y aquí vamos a encontrar muy buena absorción dependiendo de lo que ustedes, pues, o de lo que se requiere en cada proyecto. Debemos aclarar que nosotros tenemos los dos tipos de lana, la lana de vidrio, que es producción nacional, y tenemos también la lana de roca, que es producción también de Saint-Gobain y Sober en plantas de otros países que son importadas. Pero obviamente en determinado momento va a servir la lana de roca y en determinado momento la lana de vidrio eh, para que la solución sea mucho más aceptada y más cercana al control de tiempo de reverberación que tenemos. Ahora hay unas diferencias, ¿no? Por ejemplo, la lana de vidrio tiene una longitud del fibrado un poco más larga, por decir así, que la lana de roca, es casi el doble. El diámetro es muy similar, siendo la lana de vidrio de menor diámetro. La densidad, nosotros trabajamos densidades hasta 120 kilos por metro cúbico, desde 10 a 120. La lana de roca está entre 25 hasta 250 kilos por metro cúbico. Y la temperatura de aplicación, en lana de vidrio podemos llegar hasta 450 grados y en lana de roca hasta 750 grados. Entonces, obviamente, los materiales se deben escoger dependiendo del objetivo acústico o térmico. Pero eh, es un comparativo interesante como para poder verificar en determinado momento qué debemos instalar en cada caso. Hay lanas de escoria a nivel nacional que se producen en Medellín, si no estoy mal, en donde ese tipo, digamos, de densidades ellos la toman como una ventaja para todos los proyectos y realmente no es necesario trabajar ese tipo, digamos, de densidades en muchos casos porque obviamente pues es un producto muy pesado, no tiene una buena estabilidad dimensional, hablando de la lana de escoria, y el problema de instalación de esos productos es complicado. Entonces hay que saber verificar qué tipo de producto es, qué es lo que le están ofreciendo y cuál es el objetivo principal en la parte acústica y térmica. Bueno, este es un cuadro interesante. Ya habíamos hablado del coeficiente de reducción de ruido, el NRC, y es para tener en cuenta como materiales generales de construcción, ¿no es cierto? Entonces, es para ver como la escala de los diferentes tipos de materiales que podamos encontrar para que también tengamos una buena escogencia. Por ejemplo, si uno mete o instala demasiado vidrio en las divisiones o en las instalaciones, pues obviamente ese producto es un material que tiene una alta reflexión, ¿no es cierto? No tiene mucha absorción. Si ven ustedes, pues tiene, por ejemplo, 4% en frecuencias bajas, en frecuencias medias un 3%, en frecuencias altas un 2%.
Si ven el hormigón o el concreto, pues es inclusive más reflejante que el vidrio, ¿no? Estábamos hablando de 1%, 2%, hasta 3% de absorción, que realmente es muy poquito. El mármol, pues es uno de los materiales más reflectivos que podemos encontrar, por lo general eh, de pronto en viviendas de estrato bastante alto se utiliza mucho el mármol y ese es un producto que nos da pues una reflectividad bastante alta y una baja absorción de, de ruido. El yeso, por ejemplo, el panel yeso, tiene una absorción también bajita. Ustedes ven el 2%, el 5%, el 6%, el 8%, que lo que nosotros, pues por lo general se propone en los proyectos, porque pues el panel yeso es agradable a los arquitectos, constructores, ingenieros y a las personas, pues normalmente les gusta el producto, pero lo que se recomienda es hacer unas combinaciones en el diseño y en la instalación del yeso con otros productos absorbentes que ya vamos a ver un poco más adelante las combinaciones que quedan pues bastante bien. Eh, esta comparación, por ejemplo, con productos tipo cielorraso acústico o baffles acústicos, que es lo que normalmente se ve, por ejemplo, los baffles se ven mucho en piscinas, en donde, pues obviamente, el ruido, el agua, pues es uno de los materiales que tiene mayor reflexión y en esos espacios muy encerrados, que también son demasiado, con la materialidad pues demasiado dura, pues lo ideal es colgar este tipo de baffles que tienen una absorción muy buena. Si ustedes ven, es casi que 100% en todas las frecuencias, excepto en la frecuencia baja, que es de 40%, pues sería interesante de pronto trabajarlo para esos proyectos. O unos murales acústicos, ¿no es cierto?, que se pueden combinar, por ejemplo, con madera y productos de lana mineral de vidrio, de colores que nos puede dar una absorción también bastante buena, va desde del 20% hasta el 100% dependiendo de la frecuencia. Bueno, hay otro tipo de materiales que también hay que tener en cuenta dentro de los proyectos, por ejemplo las sillas, ¿no? Muchas veces cuando va uno a coliseos de colegios, pues lo que se ve son, las sillas son básicamente elementos en concreto, ¿no es cierto?, que dejan como gradería y son los materiales pues más reflejantes que encontramos. Pero si ya es posible de pronto cambiar ese tipo de concepto en cuanto a absorción, pues ya empezaríamos a trabajar algún tipo de silletería tapizada, ¿no es cierto?, absorbente, y la absorción pues va a ser bastante más alta, por decirlo así, que la de concreto. Ahora, estas sillas, pues obviamente, esta por ejemplo es una silla que no es muy absorbente, pero hay sillas que tienen perforaciones en sus acabados, con telas, por ejemplo, de colores, fonoabsorbentes, que nos va a dar mucha más absorción. Las personas, nosotros cuando entramos, por ejemplo, a un coliseo, nosotros por naturaleza somos absorbentes, la piel es porosa. Y eso nos va a ayudar también a definir cuál es el tiempo de reverberación de los espacios, porque si ustedes ven, pues tiene una absorción bastante alta en diferentes tipos de frecuencias. La ventana abierta, pues obviamente, como sabemos, es el 100%, el aire, pues obviamente, no el aire, sino cuando abre una ventana, pues el sonido tiende a salir 100% por esa ventana. El agua, como ustedes ven, es un material tan reflejante como el concreto, casi que pues tiene muy poquita, 1%, 2%, dependiendo de la frecuencia. Y el aire, cuando hay humedad relativa, tiende a ser cero, básicamente, en la parte de absorción pues refleja básicamente todos los sonidos que se puedan generar y esté al alcance del aire. Bueno, vamos a entrar a ver un poco soluciones acústicas ya prácticas de lo que acabamos de analizar en el tema de absorción y vamos a ver primero los cielorrasos en lana mineral de vidrio y después vamos a ver cielorrasos y recubrimientos en madera. Estos cielorrasos son de producción nacional, los de madera son importados de plantas de Saint-Gobain, pues, que son plantas básicamente de la compañía, ¿no? Ahora,
Hay algunos criterios que debemos tener en cuenta y muy en cuenta para considerar las soluciones que vayamos a tener dentro de nuestros proyectos. Aquí hay varios, por ejemplo, la seguridad para la salud, la seguridad contra el fuego, la mejor solución costo-beneficio, que es lo que les comentaba en cuanto a los cálculos acústicos que debemos efectuar para cada caso y que pues están disponibles para ADL Drywall y obviamente para todos sus clientes, para que realmente sea la solución adecuada para cada caso y no que esté sobre especificada, pero tampoco que esté pues por debajo de la especificación. La idea es que sea la mejor solución costo-beneficio y obviamente vamos a tener pues varias alternativas para cada caso para que ustedes puedan escoger cuál es la mejor, porque también depende mucho de la capacidad pues del cliente final, la capacidad económica o también del gusto. Hay muchos, muchos elementos, ¿no es cierto?, que hay que tener en cuenta para escoger o para solucionar el tipo de material y solución para cada caso. Obviamente el confort acústico, que lo hemos hablado, es súper importante, la eficiencia energética, la durabilidad del sistema, el tema de sostenibilidad que ahora pues es completamente necesario. Luego entrará dos de estas para que lo veamos. Pues obviamente está disponible también la presentación para que ustedes la puedan analizar con mucho más detenimiento. El tema de seguridad para la salud, que ya lo hemos hablado anteriormente, es bien importante porque, eh, porque el tema, perdón un segundito, porque el tema sí es importante en cuanto a certificaciones de régimen. Nosotros tenemos una certificación EUSEF que nos permite en determinado momento ofrecerle al cliente final, un certificado de un tercero que nos ratifique que la fibra pues no tiene ningún tipo de problema para la salud. Si ustedes se acuerdan, vimos un poquito la fotografía ampliada de la fibra de vidrio, donde este fibrado, ¿no es cierto?, de esas micropartículas, pues obviamente no va a afectar la salud para nada. Eh, el producto al ser biosoluble, lo que nos permite es desechar ese tipo, digamos, de fibras que en determinado momento pueda consumir alguna persona. Eh, el momento que mayor riesgo de pronto vamos a tener para absorber las fibras es en el momento de la instalación, porque al sacarlo del empaque, al tener algún tipo, digamos, eh, de traslado de un lado a otro, colocarlo en un cielo raso o en un muro, pues obviamente ese trasiego nos va a generar un impacto sobre el producto que va a resultar algún tipo de fibrado. Es únicamente en el momento de instalación, y ya posteriormente pues no vamos a tener ese inconveniente. Es un producto que por lo general va o encima de un cielo raso o va entre paredes, y si no hay algún elemento externo que lo manipule, pues no va a tener ese tipo de problema. Obviamente lo que vamos a tener es un poquito de escozor, sobre todo en el tema de instalación, que pues después de la instalación lo que se recomienda es que se aplique un poquito de agua caliente y jabón líquido para evitar pues ese escozor final, pero pues obviamente no vamos a tener ningún tipo de problema con la salud, pues porque tenemos también este certificado que es importante pues para que la gente que no van a tener problema por su biosolubilidad. Eh, bueno, vamos a entrar a ver un poco cada producto, los más importantes, y cuál ha sido como eh, el tipo de instalación. O sea, ustedes ven, por ejemplo, el Black Theater es un producto de color negro, tiene una lana de vidrio de una densidad media, más o menos 48 kilos por metro cúbico, tiene un mat también de color negro que va a quedar visto los cielos rasos de los cinemas. Este es un Cine Colombia, en donde colocan este tipo de cielos rasos pues sobre una perfilería de autoensamble también de color negro.
Este material pues, nos va a permitir una absorción adecuada. Habíamos hablado que la absorción de los productos en lana mineral de vidrio es bastante alto, bastante importante y por eso se utiliza mucho en en este tipo de proyectos donde las personas pues, que están escuchando o mirando la película a, van a tener una inteligibilidad apropiada de estos proyectos porque obviamente la combinación de estos materiales absorbentes con otros materiales reflejantes, en este caso es yeso, por ejemplo, aquí hay unos productos nuestros que es la acustifibra, que es un producto de alta densidad con un recubrimiento en tela de colores que también eh, nos permite pues, ofrecer una absorción ideal para cada caso. Aquí este es un proyecto de unos billares en donde pues el ruido cuando se juega el billar generaba bastante interferencia de pronto en las actividades de oficinas que estaban muy cercanas. Todo lo que hicimos fue abrir un poco el cielo raso porque era un cielo raso 100% de yeso cartón. Lo que hicimos fue abrir un espacio encima de los billares y colocar una perfilería autoensamble de color negra y sobre esa perfilería el Black Theater de 2 pulgadas y con una modulación de 60 por 60. Mm, Aquí hay pues varias ventajas que tiene este tipo de sistemas. Una muy importante es la seguridad contra el fuego. Este es un producto que nosotros exportamos a Estados Unidos y obviamente para exportar a Estados Unidos se debe contar con un sello que se llama UL, de un laboratorio americano, en donde debe pasar todas las pruebas que son muy exigentes a nivel de Estados Unidos, de Norteamérica, para poder vender ese producto en esa zona, en ese sector. Entonces, es algo que también tenemos y está disponible, el certificado UL, y obviamente si ustedes requieren algún tipo de certificación, UCEF o LPD, por ejemplo, o UL, pues lo pueden conseguir en la página web de Isover, que es isover.com.co, y allí pues simplemente en documentos ustedes se van al producto que quieren eh, bajar el documento y ahí lo pueden bajar sin problema para pues hacer rápidamente lo que ustedes necesiten. El Clouds es un producto similar al Black Theater, pero el acabado final es de color blanco, o sea, el matte no es de color negro, sino de color blanco. Y las especificaciones de este producto son muy similares. Aquí lo que se busca es tener un poquito más de claridad en los espacios, dar sensación de amplitud y obviamente confort acústico y térmico. Esta es una biblioteca de un colegio distrital en donde se colocó perfilería autoensamble, se colocó el aislamiento tipo clouds, el cielo raso tipo clouds en 2 pulgadas sobre esa perfilería. Una densidad media bastante interesante la absorción y para bibliotecas pues es interesante. Esta combinación, por ejemplo, de clouds con materiales duros como y reflejantes como el vidrio y la madera, pues nos da un tiempo de reverberación ideal para este tipo de espacios. El Duracoustic normal que deben conocer es un cielo raso con fibra de vidrio de 5 octavos de pulgada y una película de color blanco con algunos acabados. Es un producto que ya pues, es muy maduro, ya un producto que ya muchos años en el mercado, todavía lo vendemos y es muy durable. También pues tiene también condiciones de absorción acústica y cuenta con el certificado UCEF, también tiene UL, es de fácil instalación, es bastante liviano. Hemos trabajado otros celorrazos que vamos a ver muy parecidos en cuanto a su composición, pero ya con unos acabados mucho más agradables, más modernos, que ya lo vamos a ver. Es el Sky Clean, ya lo vemos más adelante. Mm, Hay productos también de la familia Sangoban como el Ecofon, son productos en fibra de vidrio de alta densidad, un poco más costosos, pero pues obviamente al tipo de obra que
que se va a trabajar, pues puede de pronto venderse en ese tipo de obra de situaciones porque son proyectos pues de alta especificación con unos acabados y unos diseños de mucha más de pronto de mucho más trabajo, ¿no es cierto?, dentro del plano y para otro tipo de proyectos. Entonces está el Focus que ustedes ven aquí, en esta fotografía, está el Opta, que es el producto que hemos vendido ya en varios proyectos aquí en Colombia. También cuenta con su certificado USEF, son livianos, son seguros contra el fuego y son materiales importados de Europa. Aquí está el Sky Clean, lo que les comentaba, pues es un producto nuevo, lo lanzamos este año, pues antes de la pandemia, en donde el tipo de acabado es un acabado muy liso, aséptico, y va mucho hacia el sector educativo, hacia el sector hospitalario, clínico, bueno, donde ustedes se imaginen oficinas, el tipo de acabado es bastante agradable, es un acabado plano, liso, es un producto que viene de 60 por 60 y se instala sobre perfilería autoensamble. Es limpiable, de fácil instalación, tiene resistencias a humedad relativas superiores al 95%, entonces lo pueden trabajar tranquilamente en San Andrés, en Barranquilla, en Bogotá, en Pasto, donde ustedes quieran. Es un material que tiene condiciones de resistencia térmica alta, eh, cuenta con todos los certificados también, EUSEF, huele, que podemos en determinado momento pues trabajar para sus proyectos. Es un producto, es un material incombustible, no genera llama, no genera humos tóxicos. Bueno, tenemos a ver un poco los cielos rasos y revestimientos de madera. Estos tipos de materiales nosotros lo tenemos normalmente, sin embargo, en este momento va a llegar material de otra fábrica también de Saint-Gobain y están en proceso de importación. Son productos muy estéticos, ¿no es cierto?, que se trabajan también para otro tipo de proyectos que se requiere pues mayor absorción. Hay productos lisos, hay productos perforados, hay de diferentes tipos de perforaciones y modulaciones. La madera es uno de los materiales que más me gustan para poder solucionar problemas de control de ruido en frecuencias bajas. Esas perforaciones pues actúan como filtros que combinados con productos en fibra de vidrio pues nos va a dar un control acústico adecuado para cada caso. Obviamente tiene muchos beneficios. Aquí vemos productos, por ejemplo, lisos. Estos son productos que vienen de 60 por 60, unos 6 milímetros de espesor. Eh, Estos se trabajan combinados con productos perforados, como este producto que tiene perforación, una madera perforada lineal o una madera perforada redonda. Estos tres vienen en modulación 60 por 60 y este producto, el lineal, viene en modulaciones de 2,44 metros. Eso ya vienen por módulos de 2,44 por 14 centímetros de ancho y tiene unos espesores de 12, 13 milímetros. Son muy interesantes porque podemos trabajar con este tipo de productos, diseños curvos, diseños redondos, que pues es completamente diferente a lo que normalmente teníamos. Vamos a ver algunos proyectos ya para terminar. Tenemos unos 15 minutos más. Hay diferentes tipos de proyectos que queremos mostrarlos como foro acústico, ¿cierto?, en cielos rasos. Este es el Salón de Billares en Club Privado en Barranquilla que vimos anteriormente, en donde se combinaba, ¿no es cierto?, la madera con nuestro producto Black Theater y el sistema de panel yeso. Esa combinación de productos y materiales nos da una absorción adecuada para este tipo de problema de ruido por las bolas de billar. Hay unas combinaciones también de productos como para comedores. Este es el comedor de un casino en una industria en el Valle, cerca a Cali, en donde pues se combinó también el drywall, que da muchas formas y diseños, con el Black Theater en la parte superior visto,
y combinado pues nos da también un adecuado tiempo de reverberación y un confort termoacústico bastante importante en este tipo de proyectos. Bueno, este es un restaurante en Cali donde también combinamos el clouds que ustedes ven por aquí, de color blanco, combinado también con panel yeso, con unas composiciones arquitectónicas interesantes en donde eh, se daba de pronto unos más arriba, otros más abajo, y fuera que arquitectónicamente es agradable dentro de este proyecto, pues solucionó el tema de reflexión de sonido que tenía pues bastante alto este restaurante. Eh, Muchas veces uno entra a este tipo de locales y el ruido, pues no está uno nunca agradable porque no puede pues uno hablar de pronto con las personas o las personas que van a un almuerzo o a una cena. Y obviamente pues esta combinación, que es una combinación eh, bastante interesante, que no tiene ningún tipo de problema, es un diseño bastante agradable y esta combinación pues nos da el tiempo de reverberación y reflexión es necesaria para este tipo de espacios. Bueno, aquí está un auditorio un poco más grande, que ustedes ven. Aquí el piso, pues ustedes ven que es duro completamente, ¿no es cierto? Sin embargo, se trabajó unos materiales absorbentes como acustifibra al fondo con telas de colores. Se trabajó madera también, perimetral, con black theater en la parte de atrás y unos cielos rasos vistos en madera más black theater en la parte superior. Este tipo de proyectos, por ejemplo, requiere un análisis y un cálculo un poco más eh, profundo, ¿no? Para poder definir los tiempos de reverberación adecuados. Entonces es importante también calcularlos para poder verificar cuál es la cantidad de material y los tipos de material, los espesores, las densidades y en dónde se debe instalar para que tengamos una acústica pues muy agradable y muy dada pues a lo que se requiere en cada caso. Esto es un auditorio en Bucaramanga. Bueno, este es uno de los espacios más difíciles de controlar acústicamente, son los call centers. Este es el call center DirecTV en la ciudad de Cali, donde pues como ustedes saben, la cantidad de personas que trabajan dentro de los call centers, muchas veces uno llama a hacer una reclamación y realmente no escucha nada porque está escuchando a la persona que está al lado o al otro que está más adelante, algunos pelean, otros no. Entonces, este tipo de espacios es muy difícil de solucionar, pero se puede solucionar. Yo les explico, por ejemplo, lo que hicimos fue unos módulos encerrando a cada persona, ¿no es cierto?, en su módulo para evitar que el ruido o la generación de la conversación que a veces es alta, pues afectara a la persona del lado o a la de frente o la de atrás y estos módulos, todos estos módulos que ustedes ven, son módulos en acustifibra de pulgada y media de espesor, tiene una densidad alta, con telas fonoabsorbentes de colores. Se trabajó también al final en la pared que ustedes ven allá en la parte de atrás, Black Theater. El arquitecto pues diseñó un juego geométrico con rectángulos y cuadrados y una perfilería de aluminio cruda que pues da una composición interesante y lo más importante es que este tipo de sistema lo separó de la pared, se separó de la pared para dar una absorción doble, o sea, la absorción que pueda generar de pronto el material directamente en la reflexión del sonido y en la parte de atrás, cuando el sonido traspasa la fibra de vidrio, golpea de pronto el muro de atrás, se devuelve y vuelve a haber otra pues, absorción por la parte de atrás del Black Theater. Y si ustedes ven el cielo raso que está en la parte superior, es un cielo raso tipo clouds de color blanco que también pues, nos dio una solución muy agradable y adecuada para este tipo de espacios. Bueno, estas son otras soluciones, pero ya en la industria. Esta es la planta automotriz de la CSA en Bogotá.
en donde pues obviamente el ruido que genera las personas trabajando dentro de los espacios, haciendo pues los automotores, ensamblando todas las partes, generan o generaban pues un ruido o genera un ruido bastante alto que afectaba directamente a las personas que estaban trabajando en esos proyectos. Lo que hicimos fue colocar, esto es un cielo, es un entrepiso steel deck metálico, y lo que se hizo fue descolgar un cielo raso en clouds de 2 pulgadas, separados unos 20 centímetros del metal deck, y colocar el producto para que la absorción del material en su campo directo pues sea directa y haya pues menor rebote o mayor reflexión de ruido. Eso nos solucionó el problema como en un 70%, y obviamente pues a nivel industrial se solucionó el problema para la CSA aquí en Bogotá. Bueno, estas son áreas comunes de Confacauca en Popayán, en donde se trabajó con un producto tradicional nuestro, que es el material que se llama Duracoustic. Para este tipo de espacios, por ejemplo, el SkyClean también es muy interesante que lo tengan en cuenta para sus proyectos. Se pueden hacer unas combinaciones interesantes de el drywall, el yeso, o el panel yeso, y el sistema Duracoustic o SkyClean, que se puede trabajar sobre perfilería de autoensamble. Ahora, la modulación del SkyClean es de 60 por 60, en este caso el Duracoustic es de 1,20 por 60, o 4 pies por 2 pies, para la perfilería de autoensamble. Y obviamente esta composición nos facilita mucho el tema de absorción, porque si ustedes ven, eh, todos los materiales aquí son demasiado duros, ¿no? Es el tipo de tableta dura, los panel yeso en paredes, eh, los ladrillos a la vista, el vidrio, y instalando un buen cielo raso con una buena absorción, pues nos va a solucionar mucho el problema, casi un 60 o un 70%. Bueno, aquí vemos no, señor. No, señor. Aquí vemos una solución en una iglesia cristiana en Buenaventura. Este es un caso de éxito súper importante, en donde con este producto, que es un producto relativamente económico, solucionamos muchos problemas en esta iglesia. La cubierta es una cubierta metálica, y lo que se hizo fue descolgar una estructura en guaya, si ustedes la alcanzan a apreciar, una estructura en guaya colocada cada 61 por 1,22, unos 61 por 1,22, para dar unas modulaciones tipo cielo raso, y encima se le colocó la frescasa MBI. Nos solucionó el tema térmico, pues la temperatura aquí realmente era muy alta. Fuera de eso, pues aquí pueden estar tranquilamente 1.000 personas en este salón. Eh, las temperaturas llegan a 40 grados fácilmente. Eh, con este tipo de solución logramos la reducción de 6 a 7 decibeles, y muchas veces cuando tenemos una buena ventilación, ¿no es cierto?, dentro dentro del plenum, o sea, el espacio que hay entre la fresca SM y la cubierta. Posteriormente se trabajó una ventilación natural, se hizo unas perforaciones bajas para la circulación del aire fresco, y unas altas para poder evacuar ese aire viciado o caliente. Y pues ya la temperatura bajó mucho. Obviamente también pues se combina con ventilación mecánica, y la idea es que esa ventilación mecánica pues se trabaje o se prenda un poco, 1 hora, eh, hora y media, 2 horas, se puede apagar y dejar las otras 2 o 3 horas manteniendo una temperatura muy agradable al interior de la iglesia. Nos solucionó el problema acústico en cuanto al ruido que generan las personas en la iglesia con sus cánticos. Eh, Hacia el exterior, pues obviamente había una zona residencial cerca, eso lo controló el MBI. Y el tercer punto es estético. Para este tipo de situaciones es bastante importante este producto. Ahora, el sistema de instalación se recomienda es que sea en el proceso de ejecución de la obra.
Si ustedes han entrado, por ejemplo, a los PriceSmart tienen MBI como acabado final, como absorbente natural en sus diferentes proyectos. Y lo que se hace es instalar el MBI, los rollos, instalarlos a medida que se va colocando la estructura. Entonces, obviamente, la instalación es mucho más homogénea y no va a tener ningún tipo de catenaria, ¿no es cierto?, en su aspecto. Entonces, lo ideal es que sea de pronto dentro de la instalación de la estructura. Bueno, esta es otra vista del DirecTV de Cali, en donde ustedes ven pues eh, el Black Theater en la parte superior, los módulos que vimos anteriormente, acústifibra con películas de colores, películas fonoabsorbentes, nos permiten hacer un control adecuado del sonido o del ruido que generan las personas en sus comunicaciones telefónicas. Bueno, aquí hay un proyecto bien interesante. A la mano izquierda ustedes ven, este es el pabellón de ferias y exposición de Expo Futuro en Pereira. Aquí a mano izquierda ven el proyecto antes de, esto ya lleva por lo menos 2 años trabajando el pabellón, pero pues la cantidad de gente que va a este tipo de ferias y exposiciones generan una cantidad de ruido, generan una cantidad de ruido y reflexiones que era muy desagradable pues en el momento de hacer esas ferias. Lo que hicimos fue eh, instalar la fibra a manera de nubes descolgadas de la estructura con perfiles metálicos y un acabado en película fonoabsorbente de colores. Eso nos permitió pues darle absorción adecuada del espacio y al final no se alcanza a apreciar bien, pero aquí hay unos módulos que están separados de la pared un poco, unas 2 pulgadas, también para que haya doble absorción en las paredes y evitar la reflexión que tenía anteriormente esta feria en la ciudad de Pereira. Bueno, estos son unos casos de restaurantes. Este es en Barranquilla, en donde todo el proyecto venía en drywall también. Todo el proyecto era un cielo raso, un drywall 100%. No se podía tocar absolutamente nada más, ni pisos, mucho menos los vidrios, las paredes. Entonces lo que se hizo fue efectuar una abertura en todo el centro del restaurante y colocar unos perfiles y unos elementos en madera perforada, madera abierta, que ustedes ven aquí, y en la parte superior colocar el Black Theater, que nos dio pues el tiempo de reverberación adecuado y un confort acústico y térmico bastante interesante en la ciudad de Barranquilla. Bueno, aquí hay unos acondicionamientos. ¿Sí? Acá tenemos Aló. una pregunta del señor Efraín Ramírez. Nos Ok. pregunta, ¿con el Black Theater no hay necesidad de instalar frescasa? Bueno, depende de los casos, ¿cierto? El Black Theater de 2 pulgadas nos está dando una resistencia térmica de 6, más o menos. Si el tema es de aislamiento térmico, por ejemplo, una frescasa de 3,5 sin papel, sin foil, nos está dando 11, casi que el doble. Entonces, si el tema es de temperatura, pues lo ideal es hacer una combinación del Black Theater, si ustedes lo quieren dejar a la vista, y en la parte superior colocar una frescasa, por ejemplo, de 2,5 pulgadas. Eso nos da una resistencia térmica como de 14 y obviamente pues podría bajar mucho más o podría controlar mucho más la temperatura interna. Entonces depende como de los casos, ¿no? Si con el R6 del Black Theater de 2 pulgadas es suficiente, pues se puede dejar únicamente el Black Theater, pero pues dependerá del sitio donde se va a ubicar y de los objetivos térmicos en este caso. Bueno, este es un coliseo que está ubicado también en la ciudad de Cali. El Colegio Colombo Británico es un coliseo multipropósito en donde pues, se hacen ahí todo tipo de reuniones, eh, las misas, se hacen fiestas, presentaciones y obviamente pues como todos los coliseos que normalmente
se hacen en Colombia son coliseos sin ningún tipo de tratamiento acústico. Posteriormente, lo que hicimos, pues la solución era un poco más definida, ¿no? Porque, por ejemplo, se había recomendado cambiar el piso por un piso en caucho o colocar un piso en caucho sobre este piso en concreto. En la parte posterior y en los laterales se había recomendado también unos materiales absorbentes tipo acustifibra que vimos anteriormente en la feria de exposiciones de Expo Futuro, adheridos un poquito desplazados, 2 pulgadas de los muros para darles mayor absorción. Se recomendó también colocar MBI en la parte superior y estas nubes acústicas. Lo que hizo el colegio pues, fue colocar únicamente las nubes acústicas que quedaron bien instaladas, quedaron homogéneamente repartidas dentro del espacio y la solución al tiempo de reverberación fue más o menos 50 a 60%. Eh, de pronto más adelante hacen las otras adecuaciones, pero por ahora pues con esta solución el colegio quedó, o el gimnasio pues quedó eh, bastante contento con este tipo de solución y las dejó pues únicamente con las nubes, con los baffles. Estos baffles pues vienen descolgados de la estructura a través de unas guayas metálicas que nos permiten pues efectuar este tipo de instalación en los coliseos. Este es un tema también muy interesante, es un auditorio, es el auditorio de la FAC en la ciudad de Cali, la Fuerza Aérea. Hay una combinación de sistemas y productos que ustedes lo ven acá. Por ejemplo, lo que hicieron ellos fue colocar, adherir a los muros existentes un sistema estructural en madera y dejaron unos elementos curvos donde le colocaron Black Theater de 2 pulgadas y un recubrimiento en madera perforada lineal, también nuestro. Entonces ese producto, ese material da esa curvatura que es muy interesante también para el tema de absorción acústica, de reflexión. Eh, los cielos fueron cielos rasos en nubes acústicas en panel yeso y en la parte superior sobre ese panel yeso se le colocó también Black Theater. Esta solución fue muy interesante y nos dio muy buenos resultados en el tema de inteligibilidad y en el tema de tiempo de reverberación para este auditorio. Bueno, este es el Hotel Cuellards en Pasto, donde en este auditorio lo que hicimos fue trabajar un cielo raso en panel yeso, simplemente un cielo raso en panel yeso, combinado con un cielo raso a la vista tipo Black Theater, modulaciones 60 por 60 sobre estructura de ensamble automático. Aquí se trabajó mucho la madera con Black Theater en la parte de atrás y obviamente pues este resultado acústico fue muy interesante, el piso también lo trabajaron en madera, entonces uno ya, al ver por ejemplo este proyecto ya se da cuenta que esa combinación de productos y materiales pues va a dar un buen resultado, obviamente pues conocer técnicamente cuál fue el resultado pues se puede hacer también efectuando mediciones en sitio o haciendo cálculos teóricos en los software que manejamos nosotros. Bueno, estas son unas oficinas corporativas del edificio de la Telefónica en Pereira, en donde se trabajó un cielo raso modulado en lana mineral de vidrio. Este es un producto que ya no tenemos para entrega inmediata, pero pues estamos importando unos materiales similares que más adelante los vamos a lanzar. Son productos de 60 por 60, perfilería autoensamble, recedidos que bajan un poquito del perfil. También lo vamos a producir, el Skyline, pues aquí les doy un poquito la chiva, va a trabajarse también un poquito con este tipo de modulación y con este tipo de acabado que baja un poquito el perfil y es con una película lisa, bastante agradable, aséptica. Es una solución, si ustedes ven, pues también los pisos son en madera, cuando el piso se soluciona así y el cielo raso un 100% absorbente, pues vamos a tener mucha tranquilidad en cuanto al tiempo de reverberación de estos espacios. Aquí pues ya no importa la cantidad de vidrio que coloquen, realmente los muros también
duros con sistema de pronto de panel yeso, pero esta combinación en cielo raso piso pues nos va a dar la tranquilidad de que el 80%, el 90% del tiempo de reverberación adecuado se va a lograr con este tipo de solución. Bueno, aquí hay un caso, por ejemplo, donde deberíamos estar solucionando un ruido impacto sobre esta sala de juntas y deberíamos solucionar también el problema de adecuación acústica interna de la sala de juntas. Lo que se hizo fue colocar la membrana acústica que ustedes ven acá, la membrana acústica asfáltica, eh, en medio del cielo raso y del entrepiso con una estructura de guayas para darle doble cavidad de aire y eso nos va a permitir un control de ruido mucho más alto. Se colocó esta membrana acústica y posteriormente se colocó todo el tema de perfilería autoensamble y por último el sistema de lana de vidrio modulada, recedida, combinada también con panel yeso perimetral. Es una solución agradable y solucionamos el problema de ruido impacto y también de adecuación acústica. Hay otros ejemplos ya de madera, ¿no es cierto?, en donde sala de juntas combinadas con panel yeso y cielo raso modulado en madera con perforaciones lineales. Este tipo de solución también es bastante interesante y se soluciona pues con este tipo de soluciones, valga la redundancia, que puede ser en madera o puede ser también, por ejemplo, un panel yeso perforado y en la parte superior un black theater o un Klaus. Inclusive no funciona una frescasa si el contacto visual, o sea, a esta altura no es pequeña y no se alcanza a ver de pronto el color de la frescasa. Por lo general se coloca o Black Theater o Klaus por su color, por su color. Bueno, yo creo que hasta aquí pues llegamos con este módulo. Les agradezco nuevamente a ADL Raibol habernos invitado y obviamente a sus clientes. Esperamos que la charla haya sido pues importante para ustedes, que les sirva. Por favor, apóyense mucho en ADL Drywall, que a través de ellos podemos definir o eh, inclusive cerrar negocios si ustedes requieren alguna ayuda técnica para sus diferentes proyectos. Cualquier duda que tengan, por favor nos escriben y muchísimas gracias por su presencia. ¿Me escuchas? Sí, sí, sí. Vale, entonces tenemos preguntas. Diego Gutiérrez nos pregunta, ¿las láminas en yeso X-Zone qué tan eficientes son? Sí, las láminas de panel yeso perforado son bastante buenas y eficientes en el tema de absorción, siempre y cuando se coloque un producto absorbente encima de ellas. Por eso les comentaba que todos esos materiales que tengan perforaciones y que permitan que la onda sonora lo atraviese y lo absorba un material en la parte superior, pues va a funcionar. Si dejan el sound, por ejemplo, sin ningún tipo de aislamiento sobre él, pues no va a tener el efecto que vamos a querer. Vamos a tener muchos problemas de reflexión, de sonido. Perfecto. Efraín Ramírez nos pregunta, ¿los baffles son medidas estándar o son con medidas fabricadas según los espacios exigidos? A ver, en este momento nosotros no tenemos para entrega inmediata baffles, ¿no es cierto? Inicialmente lo teníamos con unas modulaciones de 1,20 por 60, con 1 pulgada o pulgada y media de espesor. Sin embargo, a los productos que vamos a traer, ¿no es cierto?, de nuestras empresas aliadas, tienen modulaciones diferentes, adecuadas y analizadas para cada caso. Entonces pueden venir, por ejemplo, modulaciones de 1,20 por 40 por 60, dependiendo del tipo de problema que se tenga en cada caso, pero sí pueden venir con diferentes modulaciones. Inclusive se pueden mandar a fabricar si es necesario. Después de efectuar el estudio acústico se determina la modulación para el diseño y se puede mandar a fabricar a un carpintero si es el caso y llevar el material que se requiera para ese tipo de espacio.
Perfecto. Efraín Ramírez nos pregunta, para una altura promedio de 3 metros, ¿el tema de acústica se aplicaría más en el cielo raso? Para altura de 3 metros, sí. Como les decía, dependemos mucho del tipo de proyecto. Entonces, yo recuerdo por experiencia que muchas veces nos dicen, mire, señores Fiberglass o señores ADL Drywall, la verdad nosotros no podemos intervenir sino el cielo raso, o no podemos intervenir sino el muro, los muros, o solo el piso. Entonces, dependiendo de cada caso lo hacemos. Si lo importante, realmente, lo más importante sería hacer la adecuación en el cielo y en el piso. Con eso se soluciona el problema en un 80-90%, pero depende, como les cuento, de la situación de cada proyecto. Yo me acuerdo de unas oficinas en Sodimac, en Bogotá, en donde únicamente se podía trabajar los muros. Entonces lo que hicimos fue hacerle los cálculos de tiempo de reverberación ideal y pues ahí decíamos que eran muros y era cielo raso. Como no se podía, entonces se hizo los cálculos únicamente con y quedaron contentos con la solución, pero la solución, pues realmente ahí llegamos como un 60%, pero estuvo bien para ellos. Ok. Listo, perfecto. Ya no hay más preguntas. Pues recordamos en el chat, Erika ya acabó de compartir el link para que se conecten al último módulo, que es este jueves 14. Nada, muchísimas gracias por la participación. Súper pendientes en en el próximo módulo vamos a tener una actividad de preguntas para hacer entrega pues de obsequios. De antemano agradecerles por el tiempo y pues ADL y Fiberglass quedan súper atentos a cualquier solicitud, duda o inquietud que ustedes presenten. Gracias a todos, que estén muy bien entonces. Muchas gracias. 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 Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Luego. Muchas gracias.